En este video examinaremos si nuestros genes determinan nuestra orientación sexual. En otras palabras, nacen las personas gay. Quiero que primero entendamos dos términos, orientación y preferencia. La orientación sexual es algo que no podemos controlar, mientras que la preferencia sexual es el resultado de una elección consciente que se hace. Las diferencias son potencialmente importantes con respecto a cómo la ley se aplica a aquellos que son homosexuales. Si la homosexualidad no se elige, pero en realidad es una característica determinada biológicamente sobre la que no tenemos otra opción, entonces las leyes no deberían tratar a los homosexuales y heterosexuales de manera diferente. Hace algunos años atrás, la orientación sexual solía llamarse preferencia sexual. Obviamente, los dos términos detonan diferencias significativas en la manera por la cual la sexualidad se desarrolla. De nuevo, una preferencia es algo que se escoge, mientras que la orientación sexual es algo que nos define. Les sugiero que cojan palomitas de maíz y se pongan bastante cómodos, ya que tal video será largo y también muy aburrido. Mantengan en mente que tal video no es para discriminar a nadie en absoluto. Si ustedes son aquellos quienes buscan argumentos retóricos, políticos y religiosos, tal video no será para ustedes, ya que planteo solamente quedarme con las pruebas científicas. En primer lugar, empezaremos con la estructura cerebral, por el motivo que la atracción sexual empieza en el cerebro. Los investigadores primero examinan la cuestión de la orientación sexual a través de la comparación de la anatomía de los cerebros de los hombres y las mujeres. Estos estudios demostraron que los cerebros de los hombres y las mujeres mostraron dimorfismo sexual en el área preóptica del hipotálamo, donde los hombres demostraron una diferencia mayor 2 veces el número y tamaño de las células en comparación con las mujeres. Un segundo estudio encontró que 2 de 4 núcleos intersticiales del hipotálamo anterior, o en otras palabras, INAH, eran al menos el doble de grande en los varones como en las mujeres. Puesto que el INAH estaba involucrado en el dimorfismo sexual, fue conjeturado por Simone Levy que podría haber diferencias en esta región en hombres heterosexuales versus homosexuales. La autopsia de la materia gris de pacientes de SIDA versus sujetos masculinos de control o presuntos de ser heterosexuales demostró que los hombres probablemente heterosexuales exhibieron INAH3 que eran 2 veces el tamaño de ambos mujeres y hombres, presumiblemente homosexuales, que habían muerto de SIDA. Levy planteó la hipótesis de que los hombres homosexuales podrían tener INAH3 que eran similares a las mujeres y que de alguna manera esto daría cuenta de la atracción hacia otros hombres. Pero la historia no terminó con tal hipótesis. Un investigador cuyo nombre es Vine examinó la cuestión del tamaño de INAH3 en base al sexo, orientación sexual y estatus VIH. El estudio encontró grandes diferencias en el volumen del INAH3 sobre la base del sexo, con el INAH3 de los hombres siendo mayor que el INAH3 de las mujeres. Sin embargo, el volumen de INAH3 era menor en hombres heterosexuales masculinos que habían contraído SIDA. No hubo estadísticamente diferencia significativa entre las dimensiones del INAH3 de hombres heterosexuales versus hombres homosexuales que habían contraído SIDA. El estudio también encontró que no hubo diferencias en el número de neuronas en el INAH3 basado en la orientación sexual. Aunque los investigadores encontraron diferencias significativas entre varones y hembras, como en otros estudios, era obvio que el estudio de Levy fue fatalmente defectuoso debido a la complicación del SIDA y que no hubo diferencias en el INAH3 basado en la orientación sexual. También un investigador llamado Schwab estudió el papel del hipotálamo en la orientación sexual, descubriendo que el núcleo sexualmente dimórfico de más de 100 sujetos disminuyó en volumen y el número de células en las mujeres solo 2 a 4 años postnatales. Este descubrimiento complicó las conclusiones de los estudios del cerebro, puesto que no solo factores químicos y hormonales, sino que también los factores sociales podrían haber influenciado este proceso. Un estudio por Allen y Gursky examinaron las anteriores comisuras del cerebro
encontrando que las mujeres y los hombres homosexuales exhibían mayor tamaño que hombres heterosexuales, señalando que había dimorfismo sexual en la comisura anterior del cerebro humano, al igual que Levi Allen planteó la hipótesis de que los hombres homosexuales podrían ser diferentes de los hombres heterosexuales en esta parte del cerebro, y efectivamente su estudio de 1992 mostró que la comisura anterior de los hombres homosexuales era más grande que la de los hombres heterosexuales e incluso mayor que de las mujeres heterosexuales. Pero, ¿fue esta la respuesta a la orientación sexual? No. Estudios posteriores usando muestras más grandes no encontraron diferencias. Mitchell Lasco mostró que las comisuras anteriores tenían tamaños idénticos en hombres homosexuales y hombres y mujeres heterosexuales. Aquí estamos trazando el peso del cerebro en el eje y el área de la comisura anterior en el eje X. Los diamantes de color azul representan la comisura anterior de los hombres homosexuales, VIH positivo, en comparación con la de VIH positivo hombres heterosexuales, en los cuadros verdes. Del mismo modo, la área del VIH y los hombres heterosexuales VIH y mujeres VIH positivo son todos del mismo tamaño. Por lo tanto, la idea de que la comisura anterior está involucrada en la selección sexual no es probable. Bueno, ahora estaremos hablando de las influencias hormonales, puesto que la diferenciación sexual ocurre dentro del vientre como resultado de las influencias hormonales. Ha sido conjeturado que la homosexualidad puede resultar de un balance diferencial de hormonas en los vientres de aquellos que eventualmente exhiben una orientación homosexual. Puesto que los niveles hormonales dentro del vientre no están disponibles, los defensores para las influencias hormonales han estado acostumbrados a examinar la cuestión de cómo las influencias hormonales podrían afectar la orientación sexual. Estos defensores incluyen diferencias en tamaño esquelético y forma, incluso la proporción de los huesos largos de los brazos y piernas con relación a la envergadura del brazo a la estatura y huesos de la mano de adultos, la proporción de la longitud de varias falanges. Los investigadores han intentado explicar preferencia sexual sobre la base de las influencias hormonales durante el desarrollo en el útero. Los sospechosos de siempre son la testosterona, el estrógeno o estradiol y la progesterona. Estas hormonas producen el dimorfismo sexual que observamos entre hombres y mujeres. Pero todos los estudios que reportan una posible influencia hormonal en la homosexualidad padecen de falta de cualquier evidencia verdadera de que las hormonas realmente juegan algún papel en la orientación sexual. El hecho de que los estudios contradictorios reportan incremento versus decrecimiento de andrógenos como una base para la homosexualidad no provoca confianza de que los alegatos son realmente verdaderos. A lo mejor muchos de ustedes habrán escuchado hablar del gen gay. Bueno, para aquellos que no saben de qué estoy hablando, déjenme explicar todo. Un examen de las genealogías de la familia reveló que los hombres homosexuales tenían más parientes varones homosexuales a través de la madre y a través de linajes paternos, lo que sugiere un vínculo con el croma X. Dan Hammer encontró tal asociación en la región XQ28. Si la orientación sexual masculina fue influenciada por un gen XQ28, los hermanos homosexuales deben compartir más del 50% de sus alelos en esta región, mientras que sus hermanos heterosexuales deben compartir menos del 50% de sus alelos. En ausencia de tal asociación, los dos tipos de hermanos deben mostrar el 50% de alelos compartidos. En un análisis de 40 pares de hermanos homosexuales se encontró que compartían el 82% de sus alelos en la región XQ28, que era mucho mayor que los alelos compartidos que se esperaba por casualidad, que era el 50%. Sin embargo, un estudio de seguimiento por el mismo grupo de investigación utilizó 32 pares de hermanos gay, encontrando solo el 67% de alelos compartidos, lo que era mucho más cercano al 50% esperado por casualidad. Otro investigador, cuyo nombre es George Rice, repitió el estudio de Hammer y solo dio lugar al 46% de los alelos compartidos.
significativamente distinto, lo que se esperaba por casualidad, lo que contradijo los resultados de Hammer. Al mismo tiempo, un estudio no publicado por Alan Sanders de la Universidad de Chicago corroboró los resultados de Rice. En última instancia, ningún gen o producto genético de la región XQ28 fue identificado que afectara la orientación sexual. Cuando Jonathan Marks, un biólogo evolutivo, pidió de Hammer un porcentaje de la homosexualidad que él pensaba que su resultado explicaba, su respuesta fue que él pensaba que explicaría el 5% de la homosexualidad masculina. Jonathan Marks respondió: no hay una ciencia aparte de la genética del comportamiento en el que se puede dejar el 87.5% de un fenómeno inexplicable y recibir los titulares. La selección natural postula que serán seleccionadas aquellas mutaciones genéticas que favorecen la supervivencia y la reproducción, mientras que se eliminan lo que comprometa la supervivencia y la reproducción. Obviamente, un gen o una serie de genes que producen individuos no reproductivos, es decir, aquellos que expresan el comportamiento homosexual puro, serán eliminados rápidamente de cualquier población. La cuestión de cómo se origina la orientación homosexual ha sido objeto de mucha prensa, con la impresión general están impulsando que la homosexualidad es en gran medida una cuestión de genes en lugar de los factores ambientales. Sin embargo, si se examina la literatura científica, se descubre que no es tan claro como la noticia sugiere o plantea. El hecho de que la orientación sexual no es constante para muchas personas, pero debe cambiar con el tiempo, sugiere que al menos parte de la orientación sexual es en realidad preferencia sexual. Sobre esto me baso que un estudio de 5 años de lesbianas encontró que más de una cuarta parte de estas mujeres renunció a su identidad lesbiana o bisexual durante este periodo. La mitad reclamó identidad heterosexual y la mitad renunció a todas las etiquetas de identidad. En un estudio de mujeres donde la mayoría eran jóvenes de 16 a 23 años de edad, la mitad de las participantes cambiaron su identidad sexual más de una vez durante el periodo de estudio de 2 años. En otro estudio de sujetos que fueron reclutados de organizaciones que sirven a los jóvenes bisexuales, lesbianas, gay de edades de 14 a 21 años en la ciudad de Nueva York, el porcentaje que cambió de ser lesbiana, gay, bisexual a una orientación heterosexual fue de 5% con respecto al periodo de solo 12 meses. Otros estudios han confirmado que la orientación sexual no está fijada en todos los individuos, pero pueden cambiar con el tiempo, especialmente en las mujeres. Por ejemplo, una ex lesbiana, comediante británica, Jackie Clan, pasó 12 años en una relación lesbiana antes de casarse con un hombre y tener 4 hijos con él. También Michael Glantz, quien salió del closet a la edad de 20 años y pasó a ser un líder en el movimiento de derechos homosexuales a la edad de 30 años, salió en la dirección opuesta, diciendo: en mi experiencia, salir debajo de la influencia de la mentalidad homosexual es la cosa más liberadora, hermosa y sorprendente que he visto en toda mi vida. La cuestión de la naturaleza versus crianza también se puede ver mediante el examen de los hijos homosexuales frente a los padres heterosexuales. Si la homosexualidad fuera puramente biológica, pudiéramos esperar que la paternidad no influiría en ella. Paul Cameron publicó un estudio en el año 2006 que afirmaba que los hijos de padres homosexuales expresan una orientación homosexual con mucha más frecuencia que en la población en general. La cuestión de la influencia genética sobre la orientación sexual también ha sido recientemente examinada utilizando la tecnología de microarrays de ADN. Si bien los resultados no han logrado identificar ningún gen específico como un factor en la orientación sexual, la genética en realidad presentan pruebas en contra de los argumentos homosexuales, y para defender tales hechos ahora se han movido de usar argumentos genéticos a crear argumentos epigenéticos. El Dr. Joseph Davis de la Universidad de Southeastern tiene un excelente video sobre tales casos. Les insto que vean su video. Así que con esto dicho, esto ha sido Fuego Verdadero.